Vamos a abrir la Biblia Sagrada, Noé y el Arca de la Salvación. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Vuelvo a decir, los hermanos que están aquí en la iglesia, porque fueron enseñados a amar la palabra y el Dios de la palabra. Los hermanos de la iglesia están aquí porque saben que esta iglesia es temerosa de Dios. Una iglesia pura, santa, que no tiene su lealtad mezclada. No amamos a Dios y al mundo. Vuelvo a decir, no somos fieles a Dios y al mundo. Pastor, pero vimos ahora gente en bloques. Iglesia que tienen bloques de carnaval. Eso no es una iglesia. ¿Tú verías a Jesús saltando en un carnaval? ¿Tienes esa imaginación? ¿Te imaginas a Jesús en lugares locos donde pasan cosas terribles? Ah, pero la iglesia precisa estar en todos los lugares. No, la iglesia no precisa estar en ese mundo perdido. El mundo tiene que ver a la iglesia como un reflejo de la luz de Dios. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Por la fe, Noé, divinamente instruido acerca de acontecimientos que todavía no veían, y siendo temeroso a Dios, él era temeroso a Dios, él preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y se volvió heredero de justicia que viene por la fe. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar. Señor Jesucristo, mi profunda gratitud por estar en un lugar que es la casa del Padre. Mi casa será llamada casa de oración. Y en este lugar tú reúnes a tu novia, a tus elegidos, aquellos que tú en amor predestinaste, llamaste, glorificaste, aquellos que fueron sellados para el día de la redención. Estamos aquí todos deseando creer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos aquí porque amamos la palabra y al Dios de la palabra. Estamos aquí porque nosotros no tenemos una lealtad mixta. Nuestro corazón no está en el mundo ni en las cosas del mundo. Porque si estuviera, no amaríamos a Dios, seríamos enemigos de Dios. Entonces usa mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón. Estoy aquí absolutamente dependiente en este día que el Señor creó para nosotros, un día de regocijo y alegría, para gloria del Señor. Y la iglesia diga conmigo, amén, amén, amén. Mis amados, quiero mandar un beso a mi esposa, que debe estar viendo por internet. Bendecida iglesia, elegidos del Señor, piedras que viven, mis hijitos en Cristo Jesús. En esta noche, nosotros vamos a estudiar sobre la vida de Noé y la obra de la fe que Noé ejecutó. Este versículo que acabamos de leer muestra una gran historia de vida. Este versículo engloba el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis. Por tanto, es un versículo misterioso, como dice el reformador. Es un versículo enigmático que nosotros vamos a estudiar esta noche. Solo recordando que los judíos para los cuales este capítulo de Hebreos fue escrita, todos ellos conocían bien la vida de Noé. Noé es el tercero en la lista de los héroes de la fe. Ya estudiamos aquí a Abel, ya estudiamos aquí Enoc. Y hoy vamos a estudiar el tercero de la lista, que es Noé. Noé fue un hombre absolutamente fiel a Dios. La vida de él fue totalmente marcada por actitudes de fe. Él vivía en la fe,
Él vivía por fe. Él fue notable, más notable que cualquier otro de su generación, porque él confiaba en la palabra de Dios. Él decía, lo que Dios habla para mí es santo, es verdadero y es eterno. Él creía en Dios. Él creía en la palabra de Dios. Él no vivía por obras, por esfuerzos, por ritos, por ceremonias, por cuestiones de moralidad. Si es de esa forma, no se alcanza la salvación. Todos nosotros, desde el primer Abel, héroe de la fe, hasta los días de hoy, sabemos que solo llegamos a Dios por la fe. Entonces, cuando la gracia llegó a los gentiles, a través del apóstol Pablo, aparecieron los predicadores judíos y aquellos que estaban apartados del judaísmo fueron tentados a volver a los rituales y ceremonias. Hay personas que dicen, estaba viajando, fui a una iglesia y me pasaron aceite, sal y eso es otro evangelio. No es el evangelio de la fe por el cual Noé vivía la palabra de fe, mucho menos el evangelio verdadero. El mensaje de la ley, el mensaje judaizante, con ritos, sacrificios, bautismos, ayunos y las demás cosas, son un mensaje corrompido. Cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que te obliguen a hacer son mensajes perturbadores. Son mensajes que perturban, que llevan a las personas al estrés espiritual. Porque dicen, tú ayunaste ¿cuántos días? Yo ayuné 7 días. Es poco. Deberías haber ayunado 41 días, deberías haber sido mejor que Jesús. Domingo mostré aquí la foto de un pastor que le dijo a su congregación que iba a ayunar 40 días como Jesús. Cuando llegó a casi 30 días ya murió. Ustedes saben que Dios odia las obras de la carne. Increíble decir esto, pero mira lo que dice Pablo en Gálatas. Y ya vamos a volver a Noé. Gálatas 1:6. Me admiro que tan rápido se hayan apartado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo para otro evangelio. Tú eres salvo por la gracia son salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es un don de Dios. Punto. Fuera de eso, dice Pablo, es otro. Es otro evangelio, dice el versículo 7. No hay otro. Sino que hay algunos que los perturban, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Predicadores perturbando. Yo recibí el video de una hermana. Vea lo que está aquí, un pastor siendo entrevistado por Globo. ¿El creyente puede ir al carnaval? Claro, el creyente tiene que estar en todos lados. Infiernito, baile, boliche. Eso es un mensaje perturbador. Porque no podemos ser influenciados por el mundo. Entonces él dijo, Pablo, que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo que el evangelio de Cristo no puede ser corrompido. Es la única palabra que salva. Por la gracia son salvos mediante la fe, y eso no viene a ustedes, es un don de Dios. Entonces la única palabra salvífica es la palabra de la fe. Pero estos perturban. Vean lo que muestra Dios. Por eso te estoy diciendo, Dios odia toda obra de la carne que se opone a la vida de la fe.
Él dice aquí, pero por más que nosotros, hablando de los apóstoles, o aún un ángel viniendo del cielo, les predica un evangelio que va más allá del que hemos predicado, entonces evangelio quiere decir que buenas noticias. ¿A vos te parece que hay buenas noticias? Perdiste la salvación, el diablo te va a agarrar, Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida, es pecado ver televisión, no puedes cortar el pelo, si vas a la playa se terminó. Eso es otro evangelio, es perturbador. ¿Y quién predica lo que no es dentro de las 4 líneas de la gracia de Dios? Las 14 cartas de Pablo, que sea maldito. ¿Sabes lo que significa anatema? Maldito. Pablo dice que quien vive por las obras de la ley está bajo maldición. Capítulo 3 de Gálatas dice, ustedes que quieren estar debajo de la ley, ya conocieron la gracia y ahora quieren estar debajo de la ley. Quieren pensar y vivir por sacrificios para decir, mira yo, pero en realidad no es por obra para que nadie se vanaglorie. Entonces el verdadero evangelio es vivido por la gracia y por la fe. La salvación solo por la gracia y la fe. El justo vive por fe. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribió a los Hebreos? En el capítulo 11 dice, hombre de los cuales el mundo no era digno, por eso estuvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y todos estos obtuvieron buen testimonio por su fe. Todos estos obtuvieron buen testimonio de su fe. Entonces lo que da testimonio de vida cristiana es nuestra fe. Pastor, conseguí estar arrodillado 2 horas en el monte. Eso no sirve. Es desnecesario. Eres tú que quieres vivir esas cosas. Porque si tú quieres vivir las obras de la ley, está bajo maldición. Entonces no estoy entendiendo por qué. 95% de las iglesias viven así, bajo maldición. Solo que nadie dice porque tienen miedo uno de los otros, tienen miedo de la repercusión, pero es la verdad. Bajo maldición, bajo la ley, nadie es salvo por obras de la ley. Es por gracia. Pastor, pero la sensación que me das es que dicen no precisas ayunar, no precisas orar al monte, no precisas bautizarte, no precisas pasar aceite, no precisas. ¿No me está dando libertad para pecar? Si piensas en eso, es un acto de libertinaje. No usamos la gracia para pecar, no usamos el hecho de ser predestinados y salvos eternamente. Entonces ahora voy a hacer cualquier cosa. Voy a ir al carnaval porque soy salvo. Eso es un error. Es una equivocación. Pablo llamó a maldición. Entonces el evangelio es vivido por la gracia y por la fe. El justo vivirá por la fe. Fe es el único camino para Dios. Entonces si tú después me acompañas, sabes que vamos a tocar muchos de esos personajes que están aquí registrados en la Biblia para nuestro ejemplo, para seguir. No es para decir, ay, no es. Es para seguir sus ejemplos de obediencia y de fe. Y si después tú me acompañas, vas a ver, por ejemplo, si vas en Hebreos 11:32. ¿Y qué más diré? Faltaría tiempo necesario para referirme a lo que al respecto de Gedeón, de Barak, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Entonces hay una relación muy grande de héroes de la fe. Están aquí porque todos vivieron exclusivamente por la fe. Entonces la vida de Noé fue una vida maravillosa, una vida formidable. Dice el versículo 7. Por la fe Noé, divinamente instruido acerca de acontecimientos que todavía no se veían, Dios instruyó, habló con Noé. Porque habló a él, porque era un hombre temeroso de Dios. Él preparó un arca para la salvación de su casa y por la cual condenó al mundo y se volvió un heredero de justicia que viene de la fe.
Él no sabía lo que iba a suceder. Ustedes saben que esa historia es conocida. Noé hizo un arca para que la familia de él entrara. Y estaban allí y sucedió el diluvio. Entonces él fue instruido. Dios le dijo, va a haber un diluvio, y él no tenía noción de lo que era un diluvio. Y él entonces preparó un arca. Acontecimientos que no se veían, pero él era temeroso de Dios. Él preparó un arca para salvación y se volvió heredero de justicia por la fe. ¿Qué es lo que hizo Noé? Él siguió las instrucciones de Dios. Él siguió la palabra de Dios. Dios le dijo lo que iba a suceder. Algo que nunca había sucedido en la historia. Dios le dijo, tú vas a construir un arca porque va a haber un diluvio. El arca. Diluvio. Lluvia, yo nunca vi eso. Pero él estaba tan comprometido con Dios que dijo, si Dios que está hablando es verdad, lo haré. Puedes acompañarme ahora al original en el libro de Génesis, capítulo 6. Porque hasta ese momento se habían pasado 1500 años de civilización. De la creación hasta la vida nueva, 1500 años. Y Dios dio esta instrucción en Génesis 6:13. Entonces dijo Dios a Noé, resolví poner fin a toda carne. Porque la tierra está llena de violencia de los hombres, y los haré perecer juntamente con la tierra. Haz una arca de tablas de ciprés, en él harás compartimientos y calefactores con betún por dentro y por fuera. De este modo hará de 300 y altura de 30. Harás alrededor en altura. Bueno, le dio todas las medidas, cómo tenía que hacer el arca. El pavimento que debía poner el arca, el primer piso, segundo piso. Porque yo voy a derramar aguas en diluvio sobre la tierra para consumir toda carne que hay aliento de vida abajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Contigo pues estableceré mi alianza, entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos. Eran 8 personas. Y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, macho y hembra, harás entrar en el arca para que los conserves vivos contigo. 1500 años de civilización. Él dijo, toda la raza humana está en pecado. Menos aquellos 8 que eran Noé, la esposa, los hijos y las nueras. Dios dijo, yo voy a traer un juicio masivo, voy a borrar toda carne de la tierra. ¿Saben que el juicio es uno por uno? La salvación es individual. Dios no trata con un grupo. En este caso, trató con todos los habitantes de la tierra, que posiblemente, decían los historiadores, entre 8 millones y 6 millones de personas. Yo creo que ese diluvio después de la creación, cuando Dios creó el hombre, fue el evento más importante. En Génesis dice, vio el Señor la maldad del hombre que se había multiplicado en la tierra, que era continuamente malo, todo designio de su corazón. Entonces se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y eso le pesó en el corazón. Dijo el Señor, haré desaparecer de la faz de la tierra todo el hombre que creé, los animales, los reptiles, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, aleluya, halló gracia delante del Señor, como tú encontraste gracia delante de Dios. Esa es la historia de Noé, era un hombre justo entre sus contemporáneos. En cuanto toda la tierra estaba en pecado, Noé era un hombre justo e íntegro. Noé andaba con Dios.
Pastor, explícame algo. ¿Por qué estás diciendo que Dios se arrepintió? Cuando Dios hace algo, lo hace. Ese arrepentimiento de Dios, te voy a decir algo, es una antropomórfica. Fue una expresión humana, como si fuese un hombre hablando, un ser humano hablando. Estoy arrepentido, pero Dios no se arrepiente porque lo que Él hace es... Lo que Dios determina está determinado. Es una forma de Dios hablar. Es algo, es un antropomorfismo. Imagínense Noé. Y mandaron un diluvio, todos van a desaparecer la tierra. Vas a construir un arca. Vas a construir el arca y poner una pareja de cada animal que yo mandaré lluvia. Yo nunca oí hablar de eso. Pero él creyó. Él se habrá avergonzado porque mucha gente iba a perecer. Y cuando Dios dio esa orden, dijo, haz un arca con tablas y le da todas las medidas. Dios mandó hacer un arca aproximadamente de 135 metros por 25 metros, 15 metros de altura, 3 pisos, 150 toneladas. Esa arca iba a ser la salvación de la raza humana a través de Noé y su familia. Él llevó 120 años construyendo esa arca. Es inimaginable, tienes que ver esto conmigo. Construir un arca de ese tamaño, nosotros estamos hablando de un arca. No estamos hablando de la modernidad hoy en día. Dios mandó hacer una arca. Era un barco. Una gran caja en realidad, con muchos metros de extensión. Era 1 metro más alto que el templo que estamos aquí hoy. Vean que él predicó durante 120 años. Él construyó porque esa arca iba a estar 1 año flotando. Cuando Dios mandó 40 días de lluvia, no fue la lluvia de ayer a la noche. Los cielos se abrieron durante 40 días y las aguas subieron 17 metros de altura. Cuando vino el diluvio y él entró con su familia y los animales que fueron separados, entraron, cerraron la puerta y estuvieron 1 año flotando. No había un leme, un motor. Era una gran caja. No tenía un GPS. 3 pisos, 1 año flotando. Dice en Génesis 7:23, así fueron destruidos todos los seres que había sobre la tierra, hombre, animal, reptiles, fueron extinguidos de la tierra, quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En el año 600 de vida de Noé, a los 17 días del segundo mes, en ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Y hubo una lluvia copiosa sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todos ellos, animales, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra según su especie, todas las aves según su especie, todos los pájaros, todo lo que tiene alas, un par de cada entraron ahí. El arca tenía 150 toneladas, imagínate la cantidad de animales. Allí había toneladas dentro de esa caja. Toda la carne que había aliento de vida entraron de 2 en 2 para Noé.
Eran macho y hembra, como Dios había ordenado, y el Señor cerró la puerta después de ellos. Entonces Noé no tenía idea de lo que iba a ser el diluvio. Lo que serían 17 metros de agua en toda la tierra. Él nunca había visto lluvia. Él no sabía lo que era un diluvio. Pero dice en Génesis 6:22, así hizo Noé como Dios le había ordenado. 120 años construyendo un arca. Yo abro ahora un paréntesis y te digo, amado, estas vidas que estoy predicando sobre ellas me inspiran demasiado. Porque el cristianismo vivido hoy en día es un cristianismo básico. Dios dijo, domingo es mi día sagrado y el pueblo se va a la playa. El culto no está en primer lugar, el reino no está en primer lugar. Para los bloques de carnaval había muchos creyentes allí. Y la mayoría de las iglesias estaban vacías. Noé no dudó y quiero animarte como mi hijo en la fe. Amar la palabra, amar al Dios de la palabra y no dudar de Dios. Porque cuando Noé construyó el arca durante 120 años, fue una grandiosa actitud de fe. Fue un acto de fe glorioso. Que Dios levante entre nosotros muchos con actitudes iguales a las de Noé, o todos. No era un hombre justo e íntegro, andaba con Dios. En medio de una generación corrupta de pecado, el pecado crecía y Dios dijo, basta. Noé creyó que lo que Dios dijo es verdad. Él sabía quién era Dios de verdad. Él vivía en comunión con Dios, él tenía intimidad con Dios y Dios sabía que solo podía contar con Noé y con nadie más en aquella época. Por la fe, Noé divinamente instruido acerca de los acontecimientos que todavía no habían sido revelados, temeroso de Dios. Yo entiendo que Noé era totalmente diferente de todos en aquella época. Él sabía que Dios lo iba a promover, porque Él iba a traer un juicio por causa de la corrupción y el pecado en la tierra. Y hoy Dios continúa hablando, ahora a través de una Biblia y de la iglesia. Amados, acabamos de salir de una pandemia terrible que mató a tanta gente. El pueblo fue a la calle sin máscara. Miles y miles y miles en el carnaval y solo Dios sabe lo que sucedió en todos estos días. ¿Te parece que eso no tiene una recompensa? Muchos burlándose de Jesús, policías arrestando a Jesús, eso es algo inconcebible. Escuela de samba hablando mal del Espíritu Santo, ¿te parece que Dios dice, ay, pobrecitos, ellos no saben lo que es? Miren que ya tomé la miel de la abuela, hasta el final del culto voy a estar bien. Dios no dice eso, no saben lo que hacen, sí saben lo que hacen. Lo peor es que en medio de todo eso están personas que dicen que son creyentes, que tienen a Jesús como Señor y Salvador, y que piensan que andando en medio de esos bloques van a salvar vidas. No van a salvar a nadie, van a ser avergonzados por Dios. La iglesia no tiene esa función. La iglesia no tiene esa función. Entonces Noé conocía a su Dios, andaba con Dios, caminaba con Dios y obró por fe en aquello que Dios le dijo. Y yo quería que tú seas así también. Yo quiero ser así también. Yo quiero ser así. Conocemos a Jesús el resucitado, andamos con Dios, confiamos en Dios
y obramos por fe. Obedecemos la palabra de Dios. Noé obedeció, él tenía temor de Dios, él creyó en lo que Dios le dijo y obedeció. Él no sabía lo que era un diluvio, nunca había visto lluvia. Él no era un ingeniero que construía cruceros. Él no tenía noción de lo que era construir una caja grande. Él no tenía idea. Él siguió las instrucciones de Dios. Pone la ventana para que entre aire y luz. Y durante un año el arca anduvo de un lado para el otro. Entonces a veces me puedes decir, mi padre espiritual, mi tutor, mi amigo, mi pastor, mi ángel, ¿cómo tengo que hacer? Yo no tengo que comprender a través de lo que Dios habla en el altar, pero la persona dice, yo voy a orar. Hermana, Dios está guiando aquí. Pero yo tengo que orar para ver si es Dios. La fe no tiene que entender. La fe no tiene que comprender. Andamos por fe y no por aquello que vemos. Entonces yo no puedo decir, bueno, Dios me dio una inspiración para el día de la cena de marzo. Vino a mi corazón, sé lo que Dios quiere. Ya para el primer domingo de marzo, para el primer miércoles de marzo, vamos a tener un momento de intimidad muy grande en relación a la cena. Voy a ayunar 2 días para ver si realmente decir, no, cuando Dios dice es para obedecerse. ¿Saben por qué el pueblo evangélico es tan infeliz allí afuera? Tan desacreditado. Porque 93% no obedece la palabra. Imagínate si ahora cuando llegas al estacionamiento Dios habla a tu oído. Yo quiero que tú construyas un arco con 300 metros que voy a mandar una lluvia de azufre. Aquí no hay volcán. Tú ibas a obedecer, vas a alargar todo para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Dios, es para la eternidad que confiamos. Confiamos en Jesús, aún sin verlo. Cuando comenzamos a construir esto, amados, yo tenía una pequeña maqueta. Yo no tenía idea de los millones que iba a precisar para construir. No sabía de dónde sacaríamos dinero. Y Dios mandó. Si tú eres fiel obedeciendo al Señor, vas a ver el obrar de Dios en tu vida. Vivimos por la fe creemos en el Evangelio. Y te voy a decir, el Evangelio y la iglesia son el arca de nuestra seguridad. Cuando tienes un problema, no desaparezca de la iglesia. Ven a la iglesia y di, tengo un problema. Sea cual sea. Nosotros no expulsamos de las iglesias. Claro que queremos orden, sabemos que cuando una persona erra debe ser llamada la atención. Y si no se llama a 2 o 3 personas, si no acepta, se trae el asunto a la iglesia. Nosotros tenemos mucho temor con esas cuestiones. Porque entendemos que la iglesia y la fe son el arca de nuestra seguridad, porque el arca de nuestra salvación se llama Jesús. Durante 120 años, allí estaba ese viejito cortando madera, trayendo la madera de lejos, cortando, pegando, poniendo betún. Y él fue hablando de la noticia que habría un juicio masivo. Dios me habló que habrá un diluvio.
Dios me dijo que va a eliminar toda raza humana y todos los veían y decían, es el viejito de la lancha. Debe estar demente, debe estar... Imagínate construir esa caja gigante, esa arca gigante. ¿Dónde habrá lluvias si nunca ha llovido aquí? Pero él continuaba diciendo, el juicio vendrá. No era un predicador de justicia en cuanto construía el arca. Y muchos lo llamaron de loco, de radical, de fanático. Pero era necesario que él con su fe construyera esa arca, porque era a través de su vida que nosotros llegaríamos hasta el día de hoy. Amados, los pecadores precisan venir a Jesús. Y alguien debe anunciar. Esa es la función de este ministerio. Tú me estás ayudando a hacer la obra del Señor, me estás ayudando a construir un gran arca. Porque va a haber un día que la puerta se va a cerrar. Habrá un día que Dios va a decir, bueno, se acabó, ahora no es más por agua. Dios no va a destruir el mundo con agua. Ahora, según el apóstol Pedro, será por fuego. Entonces existen miles de pecadores que precisan venir a Jesús. Que tienen que aprender que no es por mérito propio, no es por conquistas personales, no es por obra de la carne, es por Jesús. Porque yo sé, hermanos, que pocas personas conocen la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La maldición del pecado es un horror. El horror de vivir el pecado es el horror de vivir maldecido por Dios. El pecado es mortal. Entonces vengo a decir a la iglesia en esta noche, Él va a volver. Ya me escucharon decir esto muchas veces. Jesús va a volver. Jesús volverá, Jesús regresará, no rechace a Cristo. Cristo es el arca de nuestra salvación, es el arca de nuestra seguridad. Él nos protegerá. Él nos librará del juicio final. Jesús es el único camino, la única salida. Segundo de Pedro dice, amados, esta es ahora la segunda carta que les escribo y en ambas busco despertar vuestro limpio entendimiento, para que se acuerden de las palabras que antiguamente fueron dichas por los santos profetas, así como el mandamiento del Señor y el Salvador enseñado por vuestros apóstoles. Tengan en cuenta ante todo que en los últimos días vendrán escarnecedores con sus escarnios que andarán en sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todas las cosas permanecen como del principio de la creación. Porque deliberadamente se olvidan que de largo tiempo, así como la tierra vino del agua por la palabra de Dios, el mundo de aquel tiempo pereció ahogado en agua. El mundo pereció ahogado en el agua del diluvio. Pero ahora todo ha sido reservado para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Pero hay algo que no deben olvidarse, que para el Señor un día es como 1000 años. Algunos días está tardando y 1000 años es como un día. Versículo 9, no retarda el Señor su promesa, como algunos piensan que está tardando. Al contrario, Él es benigno con ustedes, es paciente. Dios está anunciando que va a volver y la tierra va a ser destruida por fuego. Y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
Entonces, la única arca de fe y seguridad es Jesús, por medio de la iglesia. La fe que viene por oír la palabra. La fe en Jesucristo que nos trajo aquí en esta noche. La fe que nos hace cuidar de la salvación con temor y temblor. No tenemos una lealtad mixta. No adoramos a Dios y al mundo. Vuelvo a decirlo por la tercera vez. No adoramos y bebemos la copa de Cristo y la copa de los demonios. Nuestra lealtad es para una persona única que es Jesucristo. Por tanto, para terminar, yo estoy como Noé hace ya casi 50 años. Diciendo en la radio, en la televisión, en las redes sociales ahora, en el satélite. Casi 50 años diciendo Jesús volverá. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde está tu lealtad? Porque Noé era temeroso de Dios, era mejor que todos los de su época. Dios quiere esto de la iglesia, Cristo vive. Dios espera de mí, principalmente de mí y de toda la iglesia, ese tipo de actitud. Andamos con Dios, somos íntimos con Dios, somos obedientes. Dios dice, creo, está en la Biblia, lo recibo. Entonces esté listo para obedecer. Para él fue un arca. Para ti, tal vez, comprar Biblias y distribuir libros de la iglesia, dar testimonio. Usar tus redes sociales para replicar los mensajes de la iglesia. Tenemos miles y miles de mensajes. A veces las personas me mandan audios y videos del Papa y del Padre no sé qué. No hagas eso. Eso es burlarse de Dios. No seguimos herejía, no somos idólatras. Cuando Dios mandó a una iglesia a abrir un banco en el Vaticano, cuando Dios mandó a un obispo a ser jefe de un estado político, no hay artículos. La iglesia tiene un banco para hacer de ese banco solo que Dios sabe. No puedo explicar lo que. Algún día Jesús dijo, mi casa será llamada el Banco del Vaticano. Algún día dijo eso. Algún día Dios mandó a hacer empresas ligadas a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué hicieron con la iglesia? ¿Dónde está la obra de Dios? Vean, Dios ha puesto esa actitud en cada corazón, en este ministerio. Ser fieles, amados, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Habrá un juicio y va a ser en breve. Jesús volverá. La trompeta va a tocar. La trompeta va a tocar. La séptima trompeta va a tocar. Y Jesús aparecerá con los ángeles en las nubes para llevar a su iglesia para un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y qué la mayoría del pueblo de Dios está haciendo? Yendo al carnaval. Van el fin de año a la playa, cuando más precisamos de gente comprometida con la obra de Dios en estos días tan malos. ¿Qué testimonio están dando los creyentes allá afuera? Cero. La mayoría de las iglesias cerraron las puertas el domingo de carnaval. Hay mucho barullo. Aumenta el sonido de la iglesia. Noé era un hombre justo, temeroso de Dios, andaba con Dios, obedeció a Dios. Pastor, eso es muy bonito. ¿Para qué está escrito? Para que lo sigamos. Como hizo Abel, como hizo Enoc, hoy Noé, domingo Abraham. Estamos mostrando a aquellos que fueron ejemplo, aún de muertos sus vidas continúa hablando. ¿Estarías dispuesto
Una orden de Dios, una palabra que se lee al altar, estaría dispuesto a cumplir. Hoy estaba predicando, haciendo nuestro programa para Europa. Y yo desafié al pueblo de Europa. ¿No habrá una persona que tenga una casa, una sala a disponer para recomenzar la iglesia? A veces estamos aquí, amados, con dificultades. Domingo a la noche tuvimos 1.200 reales de ofrenda. 1.200 reales. No paga el agua, la luz y el aire acondicionado. Entonces tenemos que ser obedientes. Si Dios te dice que des 1.000, 2.000, 5.000, hazlo. Un gran empresario de la ciudad que comenzó su ministerio empresarial en mi oficina, este mes me dijo: Miguel Ángel, estoy mandando 45.000 para la iglesia, vean el administrativo. Él no depende de nosotros, tiene su iglesia, pero ¿dónde diezma? La Cristo vive. Amados, vamos a obedecer. Esté dispuesto, Dios te va a hablar de alguna forma, Dios te está hablando. Que seas un ejemplo para esta sociedad. Cuide de su esposa con amor, cuide de su marido, de su casa, de sus hijos. El tiempo pasa. Todo pasa. Tuvimos 2 hijos. Tengo una hija de 21, un hijo de 20. El tiempo pasa rápido. Mi hija mayor le daba la mamadera, ahora ya es una señora. Ya tengo nietos. Parece que fue ayer que mi hijo lanzaba piedras en una laguna y ahora tiene 3 hijos, sigue su vida. A mí me gusta ser fiel a Dios. A mí me gusta mucho que ames la palabra. Que ames este temor y temblor que está dentro de la iglesia. Es por eso que estás aquí. Construya su arca. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Obedece a Dios. Dé un poco de vida para el ministerio. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Señor Jesús, una vez más mi profunda gratitud. No pasamos aquí esta hora y media en un show. Pasamos esta hora y media, Dios, en intimidad contigo y con tu palabra. Estamos seguros, Dios, que la iglesia, Jesús, son el arca de nuestra salvación. La fe en la palabra es nuestra seguridad. El juicio llegará. Queremos ser hallados obedientes. No queremos ser encontrados sorprendidos en pecado. Porque yo sé que a unos disciplinas, a otros corriges y a otros azotas. Muchas gracias, Dios, por la bendición de ser lo que somos, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Nuestro obispo nacional va a dar la bendición final. Quien precisa salir, hágalo. Domingo estaremos nuevamente. Extiende sus manos al altar. Padre, te agradecemos por esta noche maravillosa en tu casa. Te agradecemos porque no estamos aquí en cenizas. Estamos aquí con ropas de alabanza, con gratitud delante de ti.
por la obra maravillosa que realizaste en nuestras vidas. Ahora saldremos de tu casa en paz, con alegría. Seremos guiados con la protección de tus ángeles. Así creemos y declaramos que el Señor ya dio órdenes a sus ángeles para que ministren a nuestro favor, para que nos libren de todo mal, que tu gracia, tu paz y las dulces consolaciones de tu Espíritu Santo estén con nosotros hoy y para siempre. Y aquellos que reciben digan amén, amén.